Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema a semejanza de Dios, haciendo su voluntad en nuestras almas. Séptima parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia. Glorifícate, salva en este día. Amados, obedecer es fácil y no cuesta trabajo. Obedeciendo a Dios, aprendemos en Cristo la mansedumbre y humildad de corazón y hallaremos descanso para nuestras almas de una vida cargada de problemas y difícil de llevar. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versos 26 y 28. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Escucha con atención lo que nos dice el Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de San Mateo. Dice referente a los atributos de Dios: nada hay encubierto, no hay delitos, no hay pecados que sean encubiertos delante de Dios, porque han de ser manifestados, pues Dios es omnipresente. Dios conoce a cada persona en todos sus actos. Dice que tampoco ni oculto que no haya de saberse. Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas. Y dice: no temáis, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El alma, ya nos dimos cuenta que es donde es la voluntad, donde están las acciones. O sea que siempre los pecados, las obras del alma van a seguir eternamente con ella. De allí la importancia de que nosotros la tengamos que redimir aquí en la vida terrenal. Y redimir es a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que seamos libres del pecado. Mira, por ejemplo, cuántos cantantes, jugadores y personas con fama y honra que han alcanzado inmortalidad aquí en el mundo, porque sus nombres y la obra de música o de fútbol continúa con ellos en la memoria del mundo. Pero así como estas acciones de cantar o jugar siguen con ellos a la eternidad y que son inmortales, pues así también son todas sus obras. Con ellos también la fornicación, el adulterio, la adicción de vicio, de trago. Y esas son las cosas por las que Dios va a condenación. Va a ser condenación perpetua. Por eso dice: temed más bien a Dios que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No es cuestión de infundir temor, es cuestión de que la gente sepa los juicios de Dios, para que así mismo tengan la oportunidad de reflexionar y de arrepentirse en sus vidas. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 121, verso 7. Jehová guardará tu alma, Él te guardará de todo mal. Mira, así como Dios fue el que nos creó y nos dio el alma en Él, dice que Jehová guardará nuestras almas. Él es el único que puede cuidar y conservar nuestras almas.
termina diciendo, Él te guardará de todo mal. Dios es el único que nos puede librar de todo mal. ¿Y cómo nos libra? Pues haciendo su voluntad, haciendo su palabra. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 19, versos 16 y 8. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Ahora mira lo que nos dice Dios aquí a través del rey Salomón. Dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma. ¿Qué es guardar el mandamiento? O sea, cumplirlo. El que cumple el mandamiento protege su alma. Guardar significa también proteger. O sea que hacer los mandamientos protege nuestras almas. Mas el que menosprecia los mandamientos de Dios, menosprecia sus caminos, morirá. Mira, los caminos del hombre precisamente son los mandamientos de Dios que conformen su ley. Y aquellos que lo menosprecian, dice aquí el rey Salomón, morirá. ¿Por qué? Tendrá una muerte espiritual porque dejará de ser una persona en uso de razón por toda obra de justicia en lo correcto para ser una persona irracional. Mira, el que posee entendimiento en los mandamientos de Dios ama su alma, porque los mandamientos es lo que más nos conviene por todo bien. Dice, el que guarda la inteligencia, el conocimiento y la comprensión en la palabra de Dios hallará el bien. Porque hacer la palabra, hacer los mandamientos, hacer la ley de Dios es por toda bendición a los que la hacen. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 19, capítulo 5, verso 19 y 17. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Interesantísimo. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿cuál fue ese? Adán, el primer hombre pecador. Los muchos fueron constituidos pecadores. Desde Adán para acá, en toda la descendencia del hombre, pues todos hemos cometido pecados. Así también, dice el apóstol Pablo, por la obediencia de uno, ¿quién? Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. Escucha bien. La obediencia a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, nos constituye justos. Dice aquí la palabra. Pues si por la transgresión de uno solo, si por el quebrantamiento del mandamiento de Adán reinó la muerte espiritual, la manera del hombre vivir irracionalmente, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, escúchalo bien, porque es que hay que recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mira, para ser personas justas y tener la facultad de obrar justicia es solamente a través de Cristo. ¿Qué será de aquellas personas que no quieren saber nada del Evangelio, nada de Jesucristo, nada de las Sagradas Escrituras? Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 6, versos 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Mira, interesante. Vuelve y nos habla aquí el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos
porque no estamos bajo la ley. Mira, nosotros en Dios tenemos una conciencia de bien, un corazón justo, así que no hay manera de pecar. Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Mira, en ninguna manera, responde la palabra. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Mira, el que comete pecado se hace esclavo del pecado, para prisión espiritual, para muerte espiritual. O sea, dice también la palabra, de la obediencia de Dios para justicia. Mira, cada vez que obedecemos a Dios, nuestros actos van a ser por toda justicia. Imagínate a un mundo sin ley. ¿Cómo sería este mundo? Seríamos como los animales, la ley del más fuerte. Pero nosotros, así no ya la ley haya muerto para nosotros, nosotros vivimos por gracia, en la capacidad, en el don de Dios de obrar justicia. Tenemos un corazón justo, tenemos una conciencia de bien. Escúchalo bien. Nosotros los cristianos no podemos permitir en nuestras vidas el desliz al pecado, por esa conciencia y por ese corazón. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 42. Jesús oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira, nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí que Dios es el único que nos puede librar en las grandes tribulaciones, en los tiempos de angustia, de adversidad, de calamidad. Pero asimismo, nuestro Señor Jesucristo en esos tiempos le dice, Padre, si quieres, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pasa esta pena, pasa este dolor. Si es la voluntad de Dios, librarnos. Pero si es una prueba, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque es que cuando Dios dice que nosotros estamos capacitados, tenemos el don de obrar justicia a través de Cristo, es para que desde el mismo momento en que Dios nos da esa gracia y ese don, nosotros seamos justos en toda nuestra vida. Entonces las pruebas que vienen a nosotros es precisamente porque Dios quiere mirar hasta dónde nosotros vamos a ser justos, hasta dónde nosotros vamos a obedecer su palabra, sus mandamientos. Mira, entonces tenemos que pasar las pruebas en la voluntad de Dios, haciendo el consejo de Dios, haciendo la dirección de Dios, haciendo los mandamientos de Dios, porque en esas pruebas lo que Dios quiere ver es si hacemos sus mandamientos, si hacemos sus consejos, su dirección, y porque además pasar esas pruebas, haciendo lo justo, haciendo la palabra, eso nos hace perfectos, eso nos hace santos, eso nos llena de confianza en Dios, eso aumenta nuestra fe. Ahí es cuando podemos tener la certeza de lo que esperamos en Dios, en su poder, en su gloria, y la convicción, el convencimiento de que en esa prueba Dios nos va a favorecer a través de sus promesas, que precisamente Él las dio para nuestras circunstancias, para nuestras situaciones, para que a través de ellas nosotros recibamos en esos momentos la bendición, el poder y la gloria de Dios. Que el Señor continúe bendiciéndote y te llene de paz. Amén, amén y amén.